Sí. Ok, les traigo 3 problemas para el día de hoy. El primero es un problema de su libro de texto. No me acuerdo qué problema es, creo que es el 631, si no me equivoco. Puedo que esté equivocado. Y los otros 2 problemas son problemas que aparecieron en exámenes del año pasado. Entonces vamos a empezar con el primer problema. Nos dice, a 727 grados Celsius, el Kp es igual a 3.42 para la reacción que se muestra, que 2 moles de dióxido de azufre reaccionan con 1 mol de oxígeno para producir 2 moles de trióxido de azufre, todos en estado gaseoso. Si se colocan 2.65 milimoles, pero le voy a dar zoom. Si se colocan 2.65 milimoles de dióxido de azufre, 3.10 milimoles de oxígeno y 1.4 milimoles de trióxido de azufre en un recipiente vacío de 185 centímetros cúbicos, mantenido a 727 grados Celsius, encuentre las cantidades en el equilibrio de todas las especies y encuentre la presión de equilibrio. Ok, en este problema vemos que nos están planteando una reacción y nos están dando de esa reacción de los componentes que son estos 3, cuáles son las cantidades que se introdujeron al inicio dentro del reactor, dentro del recipiente que se están, en el cual está haciendo reaccionarse. Y nos dan el Kp. Sí, ahí nos dan el Kp. Es que está haciendo otro problema. Nos dan el Kp, nos dan las cantidades iniciales y el volumen, temperatura final. Y nos piden encontrar en el equilibrio las cantidades. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para encontrar las cantidades en este problema? Nosotros sabemos que las cantidades vienen determinadas por la tablita que siempre hacemos, del inicio, cambio, final. Entonces es lo primero que vamos a hacer. Vamos a plantear aquí para el dióxido de azufre, para el oxígeno y para el trióxido de azufre. Y vamos a tener inicio, cambio y final. Sí. Ok, inicio, cambio y final. Entonces en esta tabla vamos a escribir las cantidades que nos dan. Déjenme lo voy a dar formato antes. Vamos a escribir las cantidades que nos dan al inicio. Vamos a escribir el cambio en términos del avance y vamos a escribir los moles finales. ¿Cuánto nos quedaría al final? Entonces inicialmente tenemos 2.65 de dióxido de azufre, 3.10 de oxígeno y 1.44 de trióxido de azufre. El cambio en términos del avance, ¿cómo va a ser? Para el dióxido de azufre sería negativo 2 el avance. Vamos a ver aquí. El avance. Negativo 2 el avance de la reacción. Aquí tendríamos el negativo del avance para el oxígeno. Y tendríamos positivo 2 del avance para el trióxido de azufre. Y este cambio, recordemos que lo tomamos a partir de la estequiometría de la reacción. Ya cuando tenemos esto, solo nos falta sumar el inicio más el cambio para obtener los moles finales, que sería 2.65. Aquí vamos a copiar esto. 2.65 menos 2 veces el cambio. Y sería 3.10 menos el cambio y aquí sería 1.44 más 2 veces el cambio. Y estas serían las cantidades finales. Ahora,
Eso es una de las cosas que nos piden, la cantidad final en el equilibrio. Entonces, este avance, ¿cómo lo encontramos nosotros? Recordemos que ese avance nosotros lo podemos relacionar con la cantidad de moles totales por medio de las fracciones molares de estos componentes en el equilibrio. Y estas fracciones molares pueden ser utilizadas dentro de la ecuación de Kp, porque veamos que nos están dando el Kp. Entonces solo sería deducir la expresión para Kp, dejarla en términos de las fracciones y resolver para el avance. Y ya cuando nosotros resolvamos para el avance, ya vamos a tener lo que es las cantidades en el equilibrio, porque sería solo introducir el avance dentro de estas ecuaciones que nos quedaron para cada componente en el equilibrio. Entonces, vamos a ver aquí, aquí. Vamos a tomar esto. Lo vamos a pegar por aquí. Entonces, primero que todo tendríamos que deducir la ecuación para el Kp. Notamos aquí que el Kp es la misma deducción que hicimos en la tutoría del sábado de la semana pasada para el dióxido de azufre. No la voy a hacer porque para no perder tiempo, ¿verdad? Entonces nos queda así la expresión para el Kp. Ahora, si se fijan, ya nos queda en términos de la fracción de trióxido de azufre, la fracción de dióxido de azufre y la fracción de oxígeno, y la relación de la presión en estado normal con respecto a la presión total. Notemos que nosotros hicimos el Kp en estado normal porque ese es el dato que nos están dando, Kp en estado normal. Si no nos estuviesen dando ese Kp en estado normal, nosotros resolveríamos o encontraríamos la expresión para Kp omitiendo lo que es la presión normal, pero en este caso no la podemos omitir. Luego, para encontrar a qué equivalen esas fracciones, ¿sí? Tenemos que encontrar los moles finales. Entonces, vamos a ver aquí, los moles totales en el equilibrio van a ser igual a ¿qué? Va a ser igual a la suma de estos tres. Entonces sería 7.19 menos el avance, menos, vamos aquí a insertar el avance, menos el avance. Y esos serían los moles totales en el equilibrio. Ahora, ya que tengo los moles finales y los moles totales, yo lo que voy a hacer es escribir mis ecuaciones para las fracciones molares. Aquí lo que yo tendría sería para el dióxido de azufre 1.44 más 2 veces el avance. Vamos a escribir de aquí. Más 2 veces el avance dividido entre 7.19 menos el avance. O sea, el mol total, o sea, el mol del componente en el equilibrio menos los moles totales. 7.19. Y esa expresión la vamos a copiar y va a ser la misma para todos. Lo vamos a cambiar lo que es los moles finales para cada uno. Para el dióxido de azufre sería 2.65 menos 2 veces el avance. Y para el oxígeno 3.10 menos el avance. Y así obtendríamos lo que son nuestras expresiones para las fracciones molares. Ahora, ya que tenemos esto y tenemos cómo calcular el Kp utilizando las fracciones molares, ¿qué vamos a hacer nosotros? Vamos a calcular aquí, vamos a dejar aquí el avance, vamos a copiarlo. El avance que va a estar en milimoles. Ahora, el avance va a estar en milimoles. Vamos a suponer un valor inicial como siempre lo hacemos porque recordemos que vamos a utilizar el buscar objetivo. Entonces yo le voy a poner un valor inicial de 1. Entonces, ya que tengo eso, voy a proceder a calcular mis fracciones en el equilibrio, que sería la fracción de dióxido de azufre, la fracción de dióxido de azufre y la fracción de oxígeno. Y solo hago uso de estas ecuaciones que ya tengo ahí escritas.
1.44 más 2 veces el avance entre 7.19 menos el avance. Y vamos a copiar y lo vamos a cambiar para lo que necesitemos. Para el dióxido de azufre sería 2.65 menos 2 veces el avance. Y para el oxígeno, 3.10 menos el avance. Ya tengo mis fracciones en el equilibrio. Con el avance que yo supuse inicialmente, ¿verdad? Entonces, lo que vamos a hacer ahora es calcular el Kp a partir de esto. Pero notemos que el Kp también tiene dos términos, que serían la presión normal y la presión total. Y el problema a mí no me está dando presión total. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer yo? Yo voy a suponer que estos gases se encuentran como gases ideales. Es decir, que se encuentran a una presión baja. Entonces, lo que voy a hacer es calcular mi presión. ¿Cómo voy a calcular mi presión? Lo voy a hacer de la siguiente forma. Con gases ideales, la presión, recordemos que sería, lo vamos a calcular en atmósferas, ¿sí? Sería que sería PV igual a nRT, despejamos para la presión, sería nRT sobre el volumen. Entonces los moles serían los moles totales que tendríamos, es decir, necesito calcular mis moles totales. Vamos a calcularlos ahí abajo de la expresión que ya tenemos. Aquí serían los moles finales, moles totales en milimoles. Sería 7.19 menos el avance. Y esos serían los moles totales. Y para calcular la presión, vamos a multiplicar los moles totales por la constante R, 0.08206, por la temperatura, que son 1000 kelvins, entre el volumen en litros, que son 0.185. Y como los moles están en milimoles, o sea, los moles totales, tengo que convertirlos a moles, voy a dividir esto entre 1000. Y nos da la presión del sistema con el avance que nosotros hemos supuesto, ¿verdad? Entonces, ahora vamos a ver, nos falta la presión normal en atmósferas. Esta presión normal sería 0.987 atmósferas. Ya que tengo eso, ya puedo proceder a calcular mi Kp, porque ya tengo todos los valores para hacer el cálculo. Entonces sería, voy a jalar esta para aquí abajo, para que la podamos ver mejor. Sería la fracción de dióxido de azufre al cuadrado entre la fracción de dióxido de azufre al cuadrado por la fracción de oxígeno y esto multiplicado por la presión normal entre esta presión total, que es O2. Y tengo un Kp de 29.677. Entonces, este es el Kp calculado. El dato que me dan a mí para Kp, ¿cuánto es? 3.42. Entonces, para que estos Kp sean iguales, lo único que voy a hacer es Kp menos Kp y los voy a restar. El Kp calculado menos el Kp que me dan. Entonces, ya que tengo este dato de la resta de los Kp, ¿qué voy a hacer? Voy a darle en el buscar objetivo. Análisis de hipótesis, buscar objetivo. Vamos a decirle que la celda donde tengo la resta de los Kps, quiero que tenga un valor de 0, cambiando la celda del avance de la reacción. Y le doy en aceptar. Y ya me resuelve para el avance, que en este caso es 0.6313. Y esta sería la forma en la cual nosotros haríamos este cálculo con Excel. Pero si yo quisiera hacer este cálculo de manera, o sea, si estoy trabajando a mano, lo que yo haría es que voy a sustituir
dentro de esta expresión, vamos a copiarla, vamos a hacer todas las sustituciones para que vean qué ecuación es la que les tocaría resolver si lo estuviéramos haciendo a mano. Entonces vamos a hacer aquí todas las sustituciones. Esto al cuadrado. Vamos a copiar esto, lo pegamos acá y aquí. Queda una expresión bien grande ustedes. Que se puede simplificar, ¿verdad? Aquí y acá. La presión normal se queda como la presión normal y la presión total pasaría a ser nRT sobre volumen. Entonces aquí sería los moles totales, que son 7.19 menos el avance. $7.19 menos el avance por RT entre volumen. Y esta sería la expresión que les tocaría resolver para encontrar el avance. El KP ya me lo dan, que es 3.42. Aquí podemos hacer algunas simplificaciones, ¿verdad? Podemos simplificar todos los 7.19 menos el avance, se eliminarían y solo nos quedarían pues los numeradores de las fracciones mol. Pero esto, o sea, así les quedaría. Ustedes hacen las simplificaciones, lo meten en su calculadora y ya les resuelve para el avance, ¿verdad? Si lo están trabajando a mano. Yo lo trabajo de esta forma porque les estoy enseñando en Excel. Y pues eso sería la primera parte del problema, calcular los avances. Entonces aquí lo vamos a poner. Ok, ya que tenemos nuestro KP, bueno, lo que queríamos era el avance, de hecho. Entonces, ya que tenemos nuestro avance, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular las cantidades en el equilibrio, que era lo que me pedían. Entonces nosotros vemos, voy a copiar estos datos de acá, voy a pegar acá, serían los moles de SO3, los moles de SO2 y los moles de oxígeno. ¿Y cómo los calculo? Agarrando las ecuaciones que tengo aquí arriba en la tabla de inicio cambio final. Para el dióxido de azufre sería 2.65. Uy. Sería 2.65 menos 2 veces el avance. Bueno, eso sería para este de aquí. Sí, para el trióxido de azufre sería 1.44 más 2 veces el avance. Y para el oxígeno sería 3.10 menos el avance. Ay. Y estas serían las cantidades en el equilibrio. Esa sería la solución a lo que nos pide el problema, las cantidades en el equilibrio. Vamos a mover para aquí. Y eso sería lo primero que nos pide. Y lo que nos pide después es encuentre la presión de equilibrio. Entonces la presión de equilibrio, ¿cómo la encontramos? La vamos a encontrar usando lo mismo. Bueno, aquí está. No hay que calcularlo, aquí está ya. Eso sería lo otro que nos pide el problema, la presión, el equilibrio, que sería la presión total que utilizamos aquí. Esto de 7.19 menos el avance por RT sobre volumen. Y esa sería la forma en la que se resuelve el problema. Vamos a ver. Y esto está en milimoles.
No está complicado el problema. Lo único feo, de verdad, que estos problemas de equilibrio es resolver esa ecuación que les sale a ustedes para el avance. Y eso sería. No sé si tienen alguna duda. Ok, entonces pasamos con el siguiente problema. El problema 2. Sí, 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 sí. André, en el primero, no sé si es correcto decirlo o no, pero se hace como un delta de capes, algo así, en la resta. Podría decir eso, porque tengo Sí, una condición inicial y una final. es que lo que tendrías acá sería que tus dos KP deben ser iguales, ¿verdad? El KP calculado y el KP que te da el problema. Entonces, si deberían ser iguales, la resta de estos dos me da 0. Eso es la razón por la cual yo los resto, para poder usar el buscar objetivo. O sea, lo que podías hacer también era poner buscar objetivo y que te buscara para el KP calculado 3.42 y te tenía que dar. Esa es otra opción. Ah, entiendo. Aquí no es que es un delta de KP, sino que yo hago la resta para poder utilizar el buscar objetivo, para poder tener una ecuación con la cual resolver. Pero aquí sencillamente podrías usar buscar objetivo para el KP calculado y ponerle que me busque 3.42 cambiando el avance. Y te debería dar también. Y eso, ¿verdad? Ok, gracias. Listo. Entonces pasemos con el siguiente problema. El siguiente problema nos dice: en un laboratorio, usted cuenta con un bote de sulfato de cobre 2 pentahidratado sólido y necesita estimar la temperatura en la cual este reactivo sufriría deshidratación a la presión de un bar. Realice los cálculos necesarios para poder determinar la mejor aproximación de dicha temperatura con los datos disponibles. El agua es liberada en la fase de vapor. Los datos de formación de dióxido de sulfato de cobre 2 pentahidratado a 298.15 son estos que tenemos acá. Entonces, el problema de verdad que está bien sencillito. Entonces, lo único que nos dicen es que determinemos la temperatura a la cual tendremos una deshidratación a presión de un bar. Es decir, la temperatura a la cual esta reacción sucedería espontáneamente. Vamos a plantear las ecuaciones y vamos a plantear la reacción, la fórmula, y vamos a plantear la ecuación que vamos a utilizar para resolver este problema. Entonces, si nosotros nos fijamos, lo que nos piden es que determinemos a la presión de un bar a qué temperatura se da la descomposición. Entonces, lo que nos están queriendo decir es a qué temperatura es espontánea esta reacción si me encuentro a la presión de un bar. Entonces, lo que voy a hacer yo para este problema simplemente sería plantear mi reacción y después decir, ok, ¿en qué punto se vuelve una reacción espontánea? ¿Ustedes o en qué punto la reacción empieza a desplazarse el equilibrio para la derecha? ¿Qué condición debe darse? Del delta G. Sí, ya sea de delta G o de KP, con cualquiera de los dos me lo pueden decir. Aumento de temperatura. Sí, pero ¿qué debe sucederle al valor de KP o al valor de delta G para que se vuelva espontánea la reacción? Tiene que ser negativo. El de negativo, el delta G. Exacto, el delta G tiene que ser negativo o el KP mayor que 1. ¿Y en qué punto nos volvemos espontáneos? En el punto en el cual cambio de un delta G positivo a un delta G negativo. Y ese punto es el 0. Es decir, cuando el delta G es 0, la reacción empieza a ser espontánea. ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Solo vamos a volver este delta G0 y vamos a despejar para la temperatura, porque lo que nos están pidiendo es aproximación. Entonces vamos a hacer eso aquí. Tomemos esta ecuación y si yo despejo, vamos a ver si yo despejo para mi temperatura, volviendo al delta G0, me quedaría aquí que pasaría este T delta S al otro lado y despejo y me quedaría la temperatura igual a delta H entre delta S. Vamos a ver que tendríamos esto. Y así se resuelve ese problema. O sea, solo es calcular estos delta H y delta S de reacción y ya tenemos el problema resuelto. Ahora, para calcular el delta H y delta S de reacción, vamos a necesitar las entalpías y las energías libres de formación. Entonces, vamos a necesitar la del sulfato de cobre y la del agua. ¿Verdad? Porque en la reacción lo que tenemos es sulfato de cobre y agua como los productos. O sea, la deshidratación significa que separamos el agua del sulfato de cobre. Así que solo voy a necesitar que me busquen estos valores en el Perry, ¿verdad? Porque el sulfato de cobre no lo encontramos en el Levin. El del sulfato de cobre, el delta H es negativo 184.7. Pero está en kilocaloría mol. Sí, vamos a convertir eso, ¿verdad? ¿Y el delta G? Negativo 158.3. Ok. ¿Y para el agua? Líquida o gaseosa. El agua aquí se libera en la fase vapor. Okay. Delta H menos 57.7979. ¿Y el delta G? Menos 54.6351. Ok. Y estos valores están en kilocalorías por mol. Aquí me falta ponerle que esta agua sale como agua gaseosa. Bueno, como agua vapor. Al final queda agua gaseosa. Entonces estos valores están en kilocalorías. Entonces lo que voy a hacer es que este valor de aquí que me dan ya, el problema ya me da el del sulfato de cobre pentahidratado. Lo voy a convertir a kilocalorías. Así que se lo voy a dividir entre 4.184. Y este también entre 4.184. Y aquí cambiaría los kilojoules por kilocalorías en las unidades. Listo. Ya tengo eso determinado. Ok, ahora necesito calcular mi delta H y mi delta S de reacción. Mi delta H de reacción lo calculo facilito, ¿verdad? Entonces vamos a ver acá. Vamos a copiar esto aquí. Delta de reacción, que sería el delta de formación del sulfato de cobre más 5 veces el delta de formación del agua
menos el delta de formación de sulfato de cobre pentahidratado. Y ese sería nuestro delta H para esta reacción. Ahora, mi delta S, ¿cómo lo voy a calcular? Nosotros sabemos que tenemos esta relación, delta G igual a delta H menos delta S, también nos puede servir para calcular el delta S de reacción. No vayan a calcular delta S de formación con esta ecuación. Esta solo utilícenla para calcular los delta S de las reacciones ya dadas. Pues. Aparte que, ¿para qué van a calcular los delta S de cada compuesto? Es una pérdida de tiempo. Pues. Mejor calcular delta H y delta G de reacción, que son datos que ya tienen, digamos para sustancias que son sólidas y líquidas, porque gases sí pueden encontrar su delta S de reacción en la tabla 178, ¿verdad? Pero bueno, en este caso vamos a calcular el delta G de reacción para poder calcular así el delta S de reacción. Y haríamos exactamente lo mismo, así que solo voy a arrastrar. Y este sería mi delta G de reacción, 17.784. Y finalmente voy a calcular mi delta S de reacción. Mi entropía de reacción. ¿Y cómo sería? Sería despejar la entropía de esta ecuación, es decir, delta G menos delta H entre el negativo de la temperatura. Delta G menos delta H entre el negativo de la temperatura. ¿Y cuál es la temperatura? 298.15. Y ese sería nuestro delta S. Dos, tres, cuatro, sí. Ok. Ya que tenemos nuestro delta S y nuestro delta H, que son los dos datos que necesitamos, solo despejamos para la temperatura. Volvemos delta G 0. Y nuestra temperatura sería delta H entre delta S. Y nos volvemos espontáneos a 397. Las unidades de delta S son kilocalorías por kilomol Kelvin. Me faltó poner eso. Tendríamos una temperatura de 397.46 Kelvin. Y esa sería la respuesta del problema. Solamente eso. O sea, radicaba en que ustedes pudieran explicar. Bueno, el problema la verdad que también les tienen que explicarlo, ¿verdad? Entonces la explicación que darían para hacer esto sería, ok, a mí me están pidiendo que la temperatura para que esta reacción sufra deshidratación, para que este compuesto sufra deshidratación a 1 bar. Entonces lo que voy a hacer es calcular en qué punto o a qué temperatura se vuelve espontánea la reacción. Una reacción se vuelve espontánea cuando el delta G es igual a 0, es decir, cuando cambia de una reacción endotérmica, no, es una reacción, ay, se me olvida la palabra. Bueno, se me olvida, pero cuando cambia el delta G de positivo a negativo, cambia de una reacción endergónica a una reacción exergónica. Entonces ahí es cuando nosotros tenemos que la reacción se vuelve espontánea, es decir, que a 397.46 kelvins y 1 bar de presión, la reacción se empezará a dar en favor de la deshidratación del sulfato de cobre pentahidratado. Y ese sería el problema. ¿Tienen alguna duda? Esa es la mejor aproximación, porque es que como el ejercicio te dice que realices los cálculos para dar la mejor aproximación, y las ingenieras a veces piden que seamos bien explícitos. Sí, hay otra forma de dar esto, y la otra forma sería siempre volviendo el delta G0, pero este delta H y este delta S no modelarlos como constantes, sino modelarlos con los polinomios de CP, y ahí les tocaría sacar el delta CP para modelar el delta H y el delta CP para modelar el delta S.
¿Qué es lo que sucede? Si ustedes lo hacen, les va a dar exactamente la misma respuesta. O sea, dando la aproximación o utilizando los delta de CP. Entonces, yo lo hice de esta forma porque ustedes pueden plantear su suposición. No varía tanto con el tiempo, los delta H y delta S de esta sustancia, ¿verdad? En este caso, la verdad que no haría nada. Si ustedes lo quisieran hacer con los polinomios y los deltas de CP. Claro, en examen ustedes no saben eso. Yo es porque aquí yo ya lo he probado y el periodo pasado que lo hice de las dos formas y me salió la misma respuesta. Que si ustedes desean, les mando también la resolución haciéndolo con las integrales y todo eso. Pero el proceso se vuelve más extenso y terminamos con una ecuación más difícil de resolver. Por eso es que ustedes en examen buscan simplificarse, pero simplifiquen su trabajo, pero justifiquen por qué se están simplificando. Es decir, aquí yo podía hacer eso, pero lo más fácil que me salía era suponer mi delta H y mi delta S no varían en este rango de temperatura, ¿verdad? Aparte de que de 298 a 397 solo son 100 grados. Entonces tampoco va a haber una variación de energía tan grande con esa elevación en la temperatura. Entonces todo es ir haciendo esas pequeñas consideraciones. Por eso es importante basarnos en la teoría también, ¿verdad? Para que ustedes en el examen no pongan a hacer procedimientos que sean más largos de lo que tal vez el problema puede hacerse bien simple. Y este era un problema de examen. Si les queda tiempo al final, pueden hacer el procedimiento de la otra forma, como les digo, tomando el delta H y el delta S con esas integrales. Y al final lo que les quedaría es que en la integral tendrían una temperatura 2 para el delta H y el delta S, y aquí lo que estaríamos buscando es una temperatura 2. Entonces harían una iteración con las temperaturas hasta encontrar el punto en el cual les converge la iteración. ¿Sí? Sí, está claro, Andrés. Gracias. Listo. Ahí les voy a subir entonces también el problema 2 resuelto con esas integrales para que lo puedan ver y lo puedan hacer. Pero esencialmente el problema, haciéndolo así, está muy bien hecho, ¿verdad? Está correcto. Y pasaríamos al último problema del día de hoy. El último problema del día de hoy nos dice: el berneol es un biciclo orgánico y un compuesto común. Es un biciclo orgánico y un compuesto común en muchos aceites esenciales, usado como un repelente natural para insectos. En estudios termodinámicos se ha estimado que la constante de equilibrio de la isomeración del berneol a isoberneol es 0.106 a 503 kelvins. En un reactor de 5 mililitros se coloca una mezcla gaseosa de 7.50 gramos de berneol y 14 gramos de isoberneol. La mezcla se calienta hasta 503 kelvins y se permite que alcance el equilibrio. Estime la presión del reactor y la cantidad en gramos de ambos compuestos en el equilibrio. Entonces veamos que lo que nos está dando este problema que debemos hacer es igual a lo del problema 1, que nos están dando una reacción, no nos están dando cantidades iniciales, no sé si nos dan cantidades iniciales en este caso, y nos piden encontrar presión final y cuántos gramos tenemos en el equilibrio. La única diferencia es que en este caso lo que nosotros tenemos es un isómero, es una reacción de isomeración, es decir, ambos compuestos tendrán el mismo peso molecular y por lo tanto algunos cálculos y algunas cosas aquí se van a simplificar. Pero empecemos con lo mismo de siempre, haciendo nuestra tabla de equilibrio. Entonces tendríamos que para el berneol y para el isoberneol. Para el berneol tenemos una alimentación de 7.50 gramos y para el isoberneol de 14 gramos. Entonces vamos a primero calcular masa en masa inicial y después vamos a calcular los moles iniciales. Yo lo voy a calcular en moles. Masa inicial sería 7.50 y aquí sería 14. Y el peso del berneol, vamos a ponerlo acá,
Peso molecular en gramos por mol. Uy. Es igual a 154. Entonces, solo vamos a dividir la masa entre el peso molecular. Y aquí también la masa entre el peso molecular. Y esas serían las cantidades iniciales con las que contamos. Dejémoslo así. Entonces, vamos a empezar a trabajar ahora para el Vernehol y para el isoberneol. Nuestra tabla de inicio, cambio y final. Vamos a ver, darle el formato aquí. Al inicio tenemos esta cantidad de Vernehol y para isoberneol también la cantidad que calculamos allá. Para el cambio, en este caso, quiero copiar esto aquí, tendremos un cambio del negativo, el avance para el Vernehol, y un cambio de positivo, el avance para el isoberneol. Entonces, hay algo que quiero que analicemos primero. Si nosotros nos fijamos, el cambio de Vernehol a isoberneol se da con una constante de equilibrio de 0.106. En todos los ejemplos que hemos hecho durante las tutorías hemos trabajado con Kp que están arriba de 1. Pero en este caso el Kp está por debajo de 1. Eso quiere decir que mi equilibrio no está siendo desplazado hacia donde yo lo estoy planteando. Que lo vamos a ver aquí. Mi equilibrio lo estoy planteando en esta dirección, que yo estoy convirtiendo Vernehol a isoberneol. Pero como el Kp es menor que 1, la reacción está planteada de modo que este equilibrio va a estar desplazado hacia la formación de Vernehol. Por el sentido en el cual está planteada la reacción y por el valor del Kp que es menor a 1, ¿verdad? Entonces, eso es para que no se asusten cuando vean que aquí al final obtengamos un avance negativo, porque nuestro Kp es menor a 1. Por lo tanto, el avance va a ser en pro de favorecer al reactivo y no al producto. O sea, en pro de favorecer al compuesto que está en la izquierda y no al que está en la derecha. Eso para que tengan eso en mente cuando ya encontremos el valor del avance. Y al final lo que obtendríamos sería aquí, voy a copiar esto, 0.04870 menos el avance, 0.09091 más el avance. Más el avance. Ok, ya que tenemos eso, vamos a proceder a encontrar nuestras fracciones. Vamos a copiar todo esto de un solo para no regresar. Voy a poner esto abajo y esto aquí. Entonces, aquí tendríamos en el XB, aquí arriba, voy a copiar esto. Para el Vernehol, al final tendría esto dividido entre el final. Entonces, lo que tendríamos al final sería moles totales. Sería la suma de esos dos. 0.1396. Como si ustedes se fijan, si lo sumamos, el avance se elimina y solo nos quedaría 0.1396 como nuestros moles totales de isoberneol y de Vernehol en el equilibrio. Entonces aquí tendría 0.1396. Y vamos a copiarlo y lo vamos a pegar en el de isoberneol. Solo que aquí tendría 0.09091 más el avance. Ya que tengo mis fracciones determinadas para este equilibrio, vamos a proceder a hacer el siguiente paso, que era plantear mi Kp. Entonces, planteando mi Kp, yo obtengo esta ecuación para el Kp, que la fracción de isoberneol sobre la fracción de Vernehol es igual al Kp. Entonces, lo que voy a hacer ahora es calcular esas fracciones. ¿Cómo las calculamos? Recordemos, vamos a suponer un avance. Vamos a suponer un avance en moles
Estamos trabajando en moles en este caso. Y le voy a poner una suposición inicial de 0.1, ¿verdad? Y con eso vamos a poder calcular lo que son los moles, la fracción, perdón, de Bernoulli y la fracción de isoberneol. Entonces la fracción de Bernoulli sería 0.04870 menos el avance dividido entre 0.1396. O directamente podemos seleccionar aquí a los moles totales, ¿verdad? Entre los moles totales. Y en este caso de aquí, vamos a copiar, vamos a pegar. 0.90, 0.0. Lo vamos a seleccionar de aquí, de estos que ya están calculados para ser más exactos. 0.091 más el avance entre 0.1396. Y este de aquí, el 0.04887, lo vamos a seleccionar del que ya está calculado. Y eso serían nuestras fracciones. Entonces, si se fijan, me sale una positiva y una negativa. Pero ahí vamos a revisar eso después. Ahora, para calcular este KP, bueno, para obtener este KP que vamos a calcular, KP calculado va a ser igual a la fracción de isoberneol entre la fracción de Bernoulli. Y el KP que me da como dato el problema es 0.106. Entonces solo voy a restar KP menos KP. O bien, lo vamos a resolver como les dije la otra vez, utilizando siempre el buscar objetivo, pero poniendo en vez de la resta, vamos a directamente calcular para el KP calculado. Vamos a darle en buscar objetivo con un valor de 0.106, cambiando las celdas del avance. Le damos en aceptar. Bueno, quedó un poco en crisis esto. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que yo empecé con un valor de 0.1, pero en este caso mi avance va a ser negativo. Entonces, si yo empiezo en este caso con un valor de negativo 0.1, vamos a ver, ahora calcular nuevamente nuestro KP. Ahora ya sí me resuelve para el KP, empezando en negativo 0.1. Entonces, ese es como que un análisis inicial que tienen que hacer ustedes si están usando también el buscar objetivo. Que si mi respuesta va a ser negativa, yo no puedo suponer inicialmente un valor positivo, sino que tengo que suponer un valor negativo. En algunos de los casos, otras veces sí se los va a resolver. Pero en este caso lo hice así. Ahora, si ustedes hacen la resta con el 0, creo que sí no tienen que hacer eso, ¿verdad? Pero bueno, ya encontramos lo que es nuestro avance, que es lo que andábamos buscando, negativo 0.07753. Como les dije, nos dio un valor negativo del avance. ¿Por qué? Porque el KP era menor a 1. Entonces ahí el avance va a ser negativo. Ahora que ya tenemos nuestro avance, vamos a hacer el otro cálculo que nos piden, o sea, calcular en el equilibrio. Calcular en el equilibrio las cantidades y la presión del reactor. Entonces, primero vamos a calcular cantidades en el equilibrio. Cantidades en equilibrio. Vamos a calcular moles de Bernoulli y moles de isoberneol. Moles de isoberneol. Y lo vamos a calcular en mol. Y aquí también en mol.
Entonces, ¿cómo sería? Sería para el Berneol, los moles iniciales menos el avance. Y para el isoberneol, los moles iniciales más el avance. Y estas serían nuestras cantidades en el equilibrio en moles. Recordemos que nos lo están pidiendo en gramos. Entonces vamos a ver acá. En masa lo quiero calcular ahora. Aquí esto va a estar en gramos. Y esto va a estar en gramos. Solo convertimos esos moles a gramos. Los moles de isoberneol multiplicados por el peso molecular. Y el otro también los moles de berneol, y aquí los moles de isoberneol por el peso molecular. Entonces obtenemos casi que 17 gramos en el equilibrio. Vamos a darle menos cifras. Bueno, 17, 19, 21. Que si ustedes se fijan, como es el mismo compuesto, nos debería dar esta misma suma de acá. 14 más 7.5 y acá 19.4 más 2.06. Porque no es que es el mismo compuesto, o sea, es un isómero. Y esa sería la respuesta al problema, ¿verdad? Obteniendo la masa en gramos. Y ahora si quiero obtener la presión del sistema, la presión final, la vamos a obtener en atmósferas, ¿verdad? Sería los moles totales, que ya los tenemos aquí, por el R, 0.08206, por la temperatura, que son 503 kelvins, entre el volumen, que aquí nos dicen 5 mililitros, entonces sería 5 por 10 a la menos 3 litros. Y nuestra presión total sería 1152 atmósferas. Y esa sería la resolución de este problema. Ya terminando. Si ustedes se fijan, lo que tenemos es una presión bien alta, pero ¿por qué? Porque tenemos una temperatura de 500 Kelvin. Tenemos un recipiente, un reactor de 5 ml, esta cantidad de compuesto, o sea, 19.44 gramos de berneol y 2.06 gramos de isoberneol. Son 21 gramos de un gas almacenados en 5 ml. Entonces, por eso es que tenemos una presión tan alta. ¿Verdad? Y pues eso sería el problema. Eso sería el tercer problema que les traje para hoy. No sé si tienen alguna duda. Ok, entonces si no tienen más dudas, ya terminamos por hoy. Voy a detener la grabación.